Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches de acuerdo al lugar donde se encuentren localizados. Es para mí un honor y un privilegio el poder estar con ustedes nuevamente, que son mi familia virtual. Le damos gracias a Dios por otro día más que nos ha regalado. Y en esta noche yo quiero compartir más que nada un mensaje que, si bien puede ser mensaje de motivación, de inspiración, de fe, de esperanza, y un mensaje en el cual puede tener también mucha teología, lo que yo quisiera más que nada con este mensaje es hacer que nosotros tratemos de hacer un pequeño discernimiento sobre nuestra mente y nuestro corazón respecto a nuestra creencia y a nuestros sentimientos y pensamientos acerca de nuestro Señor Jesucristo. Iba caminando Jesucristo por Cesarea de Filipo, que era una de las ciudades de aquella época, y de pronto le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres, es decir, las otras personas de este lugar, que es el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre, ustedes saben que es Jesucristo, y la razón de llamarle el Hijo del Hombre es porque era algo maravilloso, con lo cual decirle Hijo de Hombre lo identificaban a él como un hombre más como yo y como otros hermanos. Y aún sabiendo que él era 100% divino, era una forma muy cariñosa de decirle el Hijo del Hombre. Y él les preguntó: ¿qué piensan esta gente que el Hijo del Hombre, es decir, yo, Jesucristo, soy? Y entonces, cuando los discípulos escucharon estos, lógicamente que hubieron muchas respuestas. Y entre esas respuestas no se crean que solamente fueron esos hombres de ese lugar que estaban por allí, donde uno decía esto y el otro decía lo otro y el otro decía lo otro, sino los mismos discípulos tenían sus dudas. Y aquí vamos a hablar de la palabra clave, duda. Pero de pronto Jesucristo, después que hizo esa pregunta, tomó los discípulos y, estando en un grupito solo con ellos, les preguntó a ellos solamente. No les preguntó lo que pensaban todas las otras personas, sino le dijo: ¿pero quién creen ustedes, mis discípulos, que soy yo? Y ahí vino el gran problema. La frase ¿pero quién dice ustedes que yo soy? Es una de las frases más emblemáticas, podríamos decir, de la Biblia, y más poderosa de todas las preguntas que ha hecho Jesucristo en los evangelios del Nuevo Testamento. Estas palabras, hermanos y hermanas, y voy a hablar un poco ligerito por cuestión de tiempo, expresan un momento crucial en el ministerio de Jesús. Verdaderamente él quería saber quién estaba al lado suyo. Donde él desafía, llegó el momento que dijo: bueno, es el momento de desafiar a mis muchachitos a reflexionar. Y vamos a poner bien claro esa palabra. Reflexionar quiere decir pensar atenta y detenidamente sobre alguna cosa. Y entonces los desafió a que ellos dijeran quién era él y que pudieran describir su identidad y el propósito que él tenía, porque ya hacía mucho tiempo que los discípulos venían caminando con Jesucristo y él todavía no estaba convencido 100% que esos muchachitos que dormían, comían y andaban con él para arriba y para abajo habían todavía tomado conciencia total de quién realmente era aquel 100% divino hombre y aquel hombre 100% hombre. Esta pregunta
Está registrado en los evangelios, lo pueden ir a ver ustedes, por favor. Está en Mateo, en Marco, en Lucas. Quiere decir que es una verdadera pregunta. Y ocurrió en un momento crucial del ministerio de Jesús, cuando está interactuando con sus discípulos. Ese fue un momento crucial. Él no pregunta simplemente por curiosidad, como yo puedo decir, ¿de qué color es aquel globo? No, él realmente le preguntó una pregunta que podía cambiarlo todo, sino que él invitó a que todos los discípulos hicieran una profunda introspección, quiere decir analizarse a sí mismos, y a una confesión de fe. Jesús estaba buscando una respuesta personal y sincera sobre quién creían ellos que Él era de verdad. Habían caminado tantos meses o quizás años, y aún así Jesucristo con su sabiduría estaba seguro que ellos no habían todavía entendido completamente la misión, el corazón y la mente de Jesucristo. La pregunta de Jesús revela una profunda comprensión de la naturaleza humana que tenía Jesucristo y su necesidad de una fe auténtica y personal de cada uno de los discípulos para que siguieran con él. No estaba satisfecho con las respuestas superficiales o simplemente basadas en rumores. Unos dijeron que era Elías, otros dijeron que era Jeremías, otros dijeron que era otro y otro y otro. Y esos son rumores y respuestas superficiales que no eran aceptadas por Jesucristo. Jesucristo nos enseñó siempre a decir la verdad. Más bien, busca una confesión de fe. Jesucristo busca que surja del corazón y que reconozca realmente su verdadera identidad como el Mesías, como el Hijo de Dios. Él quería estar seguro que sus discípulos habían entendido de una vez y por todas quién realmente era Él y qué había venido a hacer a esta tierra alguien que era 100% divino. La variedad de respuestas que recibió Jesús refleja la diferencia de percepciones. Y recuérdense que yo he hablado mucho en mi mensaje de lo que es la percepción. Y la percepción puede cambiar el mundo. La percepción no es una realidad. La percepción es lo que nosotros pensamos de algo que puede pasar o que pasará o de alguna persona. Él quería saber las diferentes percepciones de las personas que tenía a su lado. Algunos lo consideraban un profeta, otros lo veían como Juan el Bautista resucitado. Mientras que Pedro, en un momento de inspiración divina, y aquí estoy seguro que estuvo el Espíritu Santo actuando con Pedro, dijo al final: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, que es la respuesta correcta. Esta pregunta sigue siendo relevante hoy en día, desafiando a cada persona a confrontar su propia comprensión de quién es Jesucristo y qué significa seguirlo. Hay que entenderlo, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que autoimpresionarse y con mucha atención y respeto leer y leer y leer, porque necesitamos saber exactamente, como en el Sermón del Monte, cuál es el corazón de Jesucristo. No hay ninguna persona en el mundo que siga fielmente y fehacientemente a nadie si realmente no le conoce el corazón y la mente. Al hacer esta pregunta, Jesús invita a una profunda reflexión sobre la fe, la identidad y el propósito.
Y escúchenme bien, esto que estoy leyendo es un mensaje de una pregunta que se hizo hace 2000 años. Pero la profunda reflexión sobre la fe, la identidad y el propósito de Jesucristo y de la cristianidad es para ti, para ti, para ti y para mí hoy en día después de 2000 años. Y nos llama con esa pregunta a tomar una decisión personal sobre nuestra relación directa con Él, con Jesucristo. Cuando Jesús le preguntó a sus discípulos quién creían ellos que Él era, según el relato bíblico, hubo varias respuestas registradas en los evangelios y ustedes pueden ir a leer cada uno de los evangelios. Por ejemplo, hubieron otros discípulos que expresaron creencias un poquito diferentes y que llamaron inclusive otros nombres y no exactamente lo que Pedro contestó. No se olviden que dentro de los discípulos estaba Tomás, y Tomás o Tomás, como quieran decirle ustedes, fue aquel que si Jesucristo le hubiera hecho esta pregunta, que en cierta forma se la hizo cuando estaban dentro de la casa y Tomás vino después, Tomás dudó. Entonces quiere decir que los mismos discípulos de Jesucristo dudaban de quién realmente era Jesucristo y cómo nosotros, que somos unos pobres seres humanos imperfectos, no vamos a tener el mismo derecho a dudar. Dudar no es un pecado. Lo que es sí un pecado es haberle entregado el corazón a Jesucristo, es el haber escuchado una y mil veces las palabras de nuestros pastores, de la Biblia, del Espíritu Santo, y todavía seguir dudando quién es Jesucristo. Pero hubieron otros que inclusive no lo dijeron, pero pensaron que podía ser Elías o Jeremías, y otros que dieron otras respuestas. La interpretación teológica tradicional es que Jesucristo, siendo encarnado como un hombre, conocía la respuesta antes de hacer la pregunta. Y eso sí que es verdad, porque a través de toda la Biblia, primero que nada, Jesucristo fue para mí el maestro más sabio del universo, y lo digo porque yo soy maestro y me encanta seguir a Jesucristo. Jesucristo contestaba una pregunta con otra pregunta, que es solamente para los genios, pero también Él conocía la respuesta antes de hacer la pregunta. Por lo tanto, su objetivo no era obtener la información que le iban a dar con la pregunta que decía, sino era estimular la confesión de la parte del corazón de aquellos que lo seguían. Él ya sabía, cuando me preguntaba a mí si me gustaba el queso o la mortadela o la carne, él ya sabía cuál era mi respuesta, pero él simplemente quería saber la confirmación. En otras palabras, la verdad te hará libre. Y si mi respuesta no estaba de acuerdo con lo que él sabía que iba a ser la respuesta, yo la verdad que me perdía, la verdad me haría libre. En términos de cómo Jesucristo podía haber reaccionado emocionalmente, algunos cristianos creen que él pudo haber sentido alegría y satisfacción al escuchar la confesión de fe de Pedro y de algunos otros. También podría haber sentido tristeza y preocupación al escuchar la respuesta de otros que dudaban o que no estaban seguros quién era.
Las interpretaciones de los sentimientos de Jesucristo en estas situaciones variaban y estaban influidas por la teología y la espiritualidad de diferentes creencias de diferentes personas, que en aquella época, ustedes tienen que recordar, estaba recién comenzando la primera iglesia a formarse. Y acuérdense de todos los incidentes que a lo largo de todos los libros de Pablo describió, de los conflictos, de los problemas, de las peleas, de las malas creencias, de los falsos profetas. Por lo tanto, quiere decir que lógicamente Jesucristo quería estar seguro, ya que en aquel tiempo recién empezaba la iglesia, y por lo tanto yo no creo que debemos de ajusticiar a nadie en aquel tiempo, porque era una época de confusión. Hoy en día cada uno quizás en la casa tenga 5, 6, 7 Biblias. En aquella época no habían las Biblias que teníamos nosotros, y recién estaba empezando a construirse el maravilloso reino de Dios con Jesucristo delante. Ahora, cuando Jesucristo preguntó, ¿quién cree que soy yo?, ¿demostraron algunos discípulos sus dudas? La pregunta, que ya la dije, que menciona, es un episodio importante en el Nuevo Testamento de la Biblia. Se encuentra en los evangelios de Mateo, Marco y Lucas. En Mateo 16, 13, 20, se relata que Jesús preguntó a sus discípulos, lo que ya les dije anteriormente, les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pero eso después los discípulos ofrecieron respuestas que escuchaban de la gente, y por eso les tomó a los discípulos, los llevó a un costado y en un lugarcito íntimo y chiquito le preguntó a ellos, ¿ustedes quién creen que soy yo? Y ahora yo, en este mismo momento, hermanos y hermanas, siendo nada más que un humilde siervo de Dios, les pregunto a todos ustedes, ¿quién creen ustedes que es Jesucristo? Y quizás esta noche, cuando vayan a poner la cabecita en la almohada, quizás hay muchos que van a tratar de razonar y de pensar un poquito en esto. Este episodio, el episodio que ya hablé antes, muestra cómo algunos discípulos pueden haber tenido dudas e incertidumbres sobre la identidad de Jesús antes de que Pedro hiciera la afirmación que hizo. Sin embargo, una vez que Pedro reconoce a Jesús como el Cristo, como el Mesías verdadero, esto marcó un punto crucial y definitivo en la comprensión de los discípulos, de los otros discípulos, sobre quién era Jesucristo. Hay todavía hoy algunos llamados cristianos que todavía no están seguros quién es Jesucristo. Así que vamos a no ser tan duros con los discípulos. Los discípulos, como nosotros hoy en día, que dudaron y dudamos, terminaron ellos y nosotros por consiguiente aceptando lo que Pedro dijo, y es por varias razones. Yo creo que desde ese momento quedó establecido de una vez por todas la identidad de Jesucristo a través de Pedro, y por eso
Jesucristo en parte construyó la iglesia sobre la piedra, porque Pedro quiere decir piedra. Una de las razones por la cual desde ese momento cambió todo es porque cuando Pedro habló, la autoridad de Pedro, no se olviden que Pedro fue aquel que sacó la espada y le cortó la oreja cuando vinieron a arrestar a Jesucristo. Quiere decir que Pedro era realmente un líder. La autoridad de Pedro. Pedro era considerado uno de los líderes principales entre los discípulos y uno de los más cercanos discípulos de Jesucristo. Su posición de autoridad, porque la verdad que tenía autoridad de líder, y su relación cercana con Jesucristo, probablemente fue que le otorgaron a él la credibilidad de las palabras que él dijo cuando dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y todos entonces, de acuerdo y bajando la cabeza, lo aceptaron. Otra de las cosas también es que la experiencia personal de Pedro pesó. Pedro pudo haber compartido una experiencia personal especial, convincente con Jesucristo, que confirmaba esas palabras. Y es algo que no sabemos, pero que muchos teólogos están de acuerdo. A menudo las personas son más propensas a creer en algo cuando proviene de alguien que ha tenido una experiencia directa relacionada con otra persona importante respecto a cierta pregunta. Otra de las cosas fue que Pedro, y la mayoría de los teólogos están de acuerdo, tuvo una confirmación del Espíritu Santo que no tuvieron los otros discípulos. Según la narrativa bíblica, el Espíritu Santo desempeñó un papel importante en la vida de los primeros discípulos y tenía que hacerlo, porque los primeros discípulos, como ya vimos, tantas veces no entendían bien las cosas. Es posible que la presencia o la confirmación del Espíritu Santo haya acompañado las palabras de Pedro, lo que habría llevado a los otros discípulos a aceptar lo que él decía. Y por último, la coherencia con las enseñanzas de Jesús. Pedro era uno de los que tenía, pero totalmente su corazón paralelo y alineado con el corazón de Jesucristo, y los otros discípulos lo sabían. Sí, las palabras de Pedro estaban en línea y paralelas con la enseñanza y el mensaje general y el propósito de Jesucristo, y los otros discípulos lo sabían perfectamente y lo habían visto en acción. Y esa coherencia de ver a Pedro alineado con Jesucristo fue una de las causas también que de una vez por todas los convenció que lo que dijo Pedro: tú eres el Hijo de Dios, es lo que tú eres, el Hijo de Dios. En resumen, los discípulos que dudaban podrían haber aceptado lo que Pedro dijo debido a su autoridad, experiencia personal, la posible confirmación del Espíritu Santo, que yo estoy casi seguro que sí, pero también entre ellos mismos, algunos como Tomás siguieron dudando cuál sería la respuesta. Ahora, yo no quiero irme muy lejos, tengo notas para hablar por mucho rato más, pero me estoy fijando también en el reloj para no cansarlos y que no se me duerman. Entonces, voy a determinar en cierta forma, si esta noche, escuchen bien, si esta noche Jesucristo se nos aparece y nos pregunta: ¿quién creen ustedes que yo soy?
¿qué le vamos a contestar? Si Jesucristo se nos aparece esta noche y nos preguntara, ¿quién crees tú o yo que yo soy? Nuestras respuestas podrían variar dependiendo de nuestras creencias, nuestras experiencias personales con Cristo, con Dios, conocimiento sobre Él y muchas otras cosas más. Inclusive el nivel espiritual en el cual estamos. Pero aquí hay algunas de las posibles respuestas que le podríamos dar, quizás. Desde una perspectiva cristiana ortodoxa, y ortodoxa quiero decir aceptando lo que es Jesucristo y lo que es nuestro Dios exactamente como nosotros lo llevamos en el corazón. Algunos podrían responder, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, tal como lo dijo Pedro, y de ahí todos dijimos lo mismo. El prometido que vino a la tierra para salvar a la humanidad, para reconciliarnos con Dios y para derrotar el pecado, la muerte y el enemigo. Otros pueden decir, desde una respectiva perspectiva espiritual, no muy religiosa, otros podrían decir, te veo como un maestro espiritual que enseñó amor, compasión y perdón, pero no mucho más. Y desde una perspectiva histórica, otras personas podrían decir, eres una figura histórica, Jesucristo, que ha influido indudablemente en las enseñanzas globales mundiales, que han tenido un impacto maravilloso de amor, de compasión, de bondad, pero ahí se quedaron. Y puede haber una cuarta parte de personas que realmente son un poco escépticas o no creyentes y pueden decir, no estoy seguro de quién eres, Jesucristo, exactamente tu figura, yo sé que ha sido objeto de muchas interpretaciones y de muchas adoraciones por millones de personas, pero yo no te conozco muy bien. Y yo creo que todas esas posibles respuestas son aceptadas, porque hay personas que no tienen idea quién es Jesucristo. Hay otras personas que han escuchado de Jesucristo desde un punto de vista histórico, como inclusive leyendo libros seculares, todos están de acuerdo que ha sido un buen hombre, que ha hecho cosas maravillosas, bondadoso, que está lleno de amor, que está lleno de verdad, que está lleno de compasión, pero es el primero el que va a decir, tú eres el Hijo de Dios, el Mesías prometido, que vino a la tierra a salvarnos, a perdonarnos y a reconciliarnos con Dios. Pero los otros, en cierta forma, son aquellos que Jesucristo dijo, ustedes escucharon lo que dijeron fulano y fulano, que a los amigos los saluden y lo amen y lo abracen, pero los enemigos le paguen con lo que ustedes quieren pagarle, y Jesucristo le dijo, olvídense de todo eso. De ahora en adelante ustedes tienen que amar a sus enemigos. Y eso es para hablar otro mensaje, pero lo que quiero decirles ahora es que todos estos otros que lo ven como una persona histórica o otro tipo de razonamiento o no lo conocen, ahí es donde nosotros tenemos que ser realmente los seguidores de Jesucristo, porque es a todos esos que responden de esa forma que alguno de nosotros tiene que abrir la boca y decirle, ¿me puedes dejar explicarte quién yo creo que es Jesucristo? Y ahí tú vas a hacer lo que Él está esperando que tú y que yo hagamos.
En última instancia, la respuesta de cada individuo refleja a muchas cosas, pero yo, para ponerlo simple, creo que refleja quién somos y quién no somos, y dónde estamos y dónde no estamos. Es muy sencillo. Entonces, para terminar, todas las palabras que se dicen en un mensaje tienen que tener algo. Y tiene que ser un mensaje que en cierta forma podamos contrastarlo con las palabras de la Biblia, que son la palabra de Dios. Si un mensaje no tiene un, vamos a decir, concepto general o mensaje objetivo, que no esté paralelo o de acuerdo con las palabras que Dios tiene en su Biblia, entonces es un poquito dudoso. Entonces, para terminar, vamos a ver quién es Jesucristo de acuerdo a la Biblia. Jesucristo es el corazón y el alma principal de nuestra fe cristiana. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Jesucristo nació en Belén, un pueblito de 500, 600 personas que nadie podría creer que de ahí saliera Jesucristo. Y eso pasó hace más de 2000 años atrás. Y fue concebido por el Espíritu Santo en una muchachita joven que era la Virgen María. Y Él es considerado tanto totalmente, y escuchen bien, Jesucristo fue 100% hombre, pero fue 100% divino. Nunca se olviden de eso. La vida de Jesucristo la podemos ver registrada en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia, donde se relata sus enseñanzas, sus milagros, su crucificación, su resurrección. Inclusive, hermanos y hermanas, lo llevo dentro de mi corazón y se los recomiendo que vayan a Mateo 5, 6 y 7 y que lean el Sermón del Monte, que es donde van a encontrar el corazón de Jesucristo. Jesús nos enseñó en principio lo que es el amor, la compasión, el perdón, la justicia, la verdad, etc. Y nosotros, sus seguidores, y voy a preguntar de vuelta, ¿somos realmente sus seguidores? Vamos a pensarlo esta noche cuando pongamos la cabeza en la almohada. Nosotros, sus seguidores, lo consideramos el ejemplo a seguir para vivir una vida piadosa, y ustedes saben lo que quiere decir la palabra piadosa, con rectitud moral, y el único camino es Él, para que nosotros nos podamos llenar del fruto del Espíritu, que se acuerden que ese fruto da muchos frutitos más, solamente siguiéndolo a Él. Para los cristianos, la muerte de Jesucristo en la cruz es vista como un acto de sacrificio redentor para muchos, que ofrece la salvación y el perdón de los pecados a todos aquellos que creen en Él, Juan 3:16. Pero su resurrección 3 días después de su crucificación eternizó, voy a repetirlo, eternizó para siempre la victoria sobre el pecado, la muerte y nuestro enemigo. Él es la promesa y es el único camino a la vida eterna. Yo soy el camino. Para todos aquellos que lo seguimos a Él, escuchen bien, con humildad y con verdad. Voy a repetir, todo eso es muy lindo para aquellos que lo seguimos con humildad y verdad. La mejor manera de comprobar si nuestras creencias y palabras están de acuerdo con nuestro Padre es mirar un poquito la Biblia. Y yo les voy a mostrar algunas cositas de la Biblia. Primero,
En Juan 1:14 dice: y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí, hermano, le estoy leyendo quién es Jesucristo de acuerdo a lo que dice el Padre en la Biblia. En Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Filipenses 2:6-7, Jesucristo, siendo en su naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Fíjense usted de esto. Él es Dios y ni siquiera consideró sentirse Dios, por lo contrario, se rebajó voluntariamente, que ninguno de los otros lo hubiera hecho, tomando la naturaleza de un hombre humano, un siervo, y haciendo semejante a los seres humanos. En Hebreo 1:3, el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados tuyos y míos, se sentó a la derecha de Dios en las alturas. En Juan 10:30 dice: yo y el Padre somos uno. Ya después de esto, yo no precisaría seguir leyendo más porque ya es todo. Yo y el Padre, que es su Padre y es Dios, somos uno. ¿Qué más puedo decir de Jesucristo? Pero voy a seguir. Mateo 1:23. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En Juan 8:58, Jesús les aseguró: en verdad les digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Voy a repetir: antes que Abraham, que fue el que tuvo descendiente como todas las estrellas, aún antes que él naciera, yo ya era. ¿Ok? Hermanos y hermanas, estas son mis últimas palabras por esta noche y por este día. Sin tener dudas, como tuvo Tomás, o teniendo duda como tuvo Tomás, no es un pecado. Somos seres humanos y las dudas existen en toda la Biblia. Pero el llamarse cristiano y no aceptar que Jesucristo es el único quien puede decir con autoridad y verdad: yo soy el camino, eso sí, hermano y hermana, es un pecado.